buenas noches a todos nuestros hermanos de Fuente de Vida. Les damos la bienvenida. Bienvenidos, pastores. Bienvenidos a esta reunión de estudio bíblico. La pastora Sara, la pastora Isabel, el pastor Enrique. Buenas noches. Nos encontramos en esta noche en una reunión de estudio bíblico. Gracias. No, pero mi cartilla. ¿Quién ha visto mi cartilla? Está perdida mi cartilla con mi hojita. Ya está. Muchas gracias, Paz. Bueno, hace 8 días iniciamos nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Iniciamos un muy buen estudio bíblico con la materia con la clase de ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Recuerdan? Y al terminar, dimos un abrebocas con el tema que vamos a tener en esta noche. Ese tema es muy importante. Estamos hablando de el tema de fundamentos doctrinales. ¿Recuerdan qué es doctrina? La doctrina son las enseñanzas de un conocimiento que se tiene, ¿verdad? Y así como hay doctrinas bien fundamentadas, bien encaminadas, también hay falsas doctrinas. Es decir, si la doctrina es una enseñanza acerca de un tema, cuando se enseña mal el tema, sería una falsa doctrina, ¿verdad? Entonces, muchas veces llegamos a una iglesia y lo primero que preguntamos es ¿aquí enseñan la sana doctrina? Es lo primero que llegamos a preguntar. Y pues la gente que está ahí dice que sí, ¿cierto? Pero una cosa de las que me di cuenta en mi vida espiritual, yo soy creyente desde los 6 años. Desde los 6 años soy cristiano, ¿sí? Y he estado en varias congregaciones en el transcurso de mi vida y me di cuenta de que los cristianos o los que se dicen creer en Cristo, a ellos se les llama cristianos, independientemente de la congregación o donde estén, no conocen la doctrina. O sea, no saben cuál es la doctrina. Asumen que si están enseñando algo de la Biblia, es doctrina. ¿Sí? Y si les parece bonito, asumen o creen que es sana doctrina. Entonces, nos pusimos a la tarea, en nuestro instituto bíblico también, de enseñarnos cuál es la doctrina, en dónde están las doctrinas, porque es que en las iglesias enseñamos muchas cosas, ¿sí? Y hoy veíamos con mi esposa un reportaje en donde muchas personas se quejan por algunas enseñanzas y tienen toda la razón, porque es que no están en la Biblia. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es una buena doctrina y cuál es una falsa doctrina? ¿A dónde tengo que ir? A la palabra de Dios, ¿verdad? Es que si voy a hablar de la doctrina o la enseñanza de la palabra de Dios, tengo que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos capítulo 6 encontramos cuál es la base de toda enseñanza que se debe dar en cualquier congregación o iglesia que se digan que son cristianos, es decir, que creen en Jesús, que creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que creen en la palabra de Dios como la última palabra, literalmente la primera y la última, ¿cierto? La verídica. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3? Hebreos capítulo 6, versos del 1, pasas del 1 al 3. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces notemos que Pablo hablaba acerca de los rudimentos. La palabra rudimento no quiere decir que ya pasó, que no sirve, no, al contrario, que es la base, ¿sí? Lo que fundamenta cualquier enseñanza de la iglesia. Son 7, y volvemos a repetir esto que me gusta mucho, que 7 es el número de la perfección de Dios en la Biblia, lo podemos encontrar mucho más adelante, y si Dios lo permite, si terminamos esta pandemia y usted quiere aprender más, comuníquese con nosotros para estudiar en el Instituto Bíblico. Ahí hemos aprendido muchas cosas. Y en cuanto a los números que hay en la Biblia, 7 simboliza la perfección. Y por eso es que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la doctrina que se enseña debe ser perfecta conforme al cuerpo de Cristo. Y son 7 las bases
o los fundamentos doctrinales. El primero entonces que menciona el apóstol Pablo a la iglesia de los gentiles, en este caso a la iglesia de los hebreos, es la doctrina de Jesús. ¿Sí? Qué tremendo es que la doctrina de Jesús es la primera doctrina que se enseña en la palabra. Entender que es así. Ahora bien, la pregunta para los que creemos en Jesús, porque yo sé que muchas personas que no creen nos verán también, pero la pregunta de pronto, si usted no cree en Jesús, pues no es para usted, ¿cierto? Porque usted no cree. Pero la pregunta es para los que sí creen. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? La Biblia nos enseña que en todo su mensaje acerca de Jesús, desde que Adán y Eva pecan, se empieza a hablar de Jesús. Y muchos de pronto han leído la Biblia y dicen, bueno, pero es que yo no veo en Levítico a Jesús. Pero sí, solamente hasta el Nuevo Testamento dicen muchos, yo veo a Jesús. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, lo siguiente, y esto es sorprendente, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida. Y luego dice lo siguiente, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el mismo Señor Jesús dice, ustedes escudriñan la Biblia porque en ellas, o la palabra en ese caso, porque en el tiempo de Jesús no tenían la Biblia con el Nuevo Testamento como la tenemos ahora, ¿sí? Ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece que tienen vida. Pero yo les adiciono esto, ellas dan testimonio de mí. Y la pregunta es, ¿en qué dan testimonio las Escrituras en el caso del Antiguo Testamento acerca de Jesús? La respuesta es muy sencilla, iglesia. En el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es una figura que nos muestra algo parecido a. Es decir, que los tipos de Cristo nos muestran algo similar a Cristo o algo que parece enseñarnos o mostrarnos a Cristo. Por ejemplo, vamos a mirar unos tipos que son bastante relevantes. Hay muchísimos, pero vamos a mirar los más relevantes. El primero es el sacrificio de Abel. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Los dos primeros hijos de Adán y Eva. Para los que creemos en la palabra de Dios. Hay otros que dicen, no, que es que Adán y Eva tenían otras personas en el mundo. Y nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y el primer tipo que encontramos es el sacrificio de Abel. Recordemos que Adán tuvo con su esposa dos hijos primeramente. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Él pastoreaba ovejas. Caín y Abel determinadamente o frecuentemente o a cada determinado tiempo hacían una ofrenda a Dios, ¿sí? Para aquellos que me escuchan, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la historia, ¿sí? Ellos hacían una ofrenda a Dios. Caín ofrecía el fruto de la tierra, pero Abel ofrecía el más puro cordero de la camada, el macho, el corderito cabrío macho. Y ellos lo entregaban en el altar, ¿sí? Caín ofrece su ofrenda del fruto de la tierra, ¿sí? Y Abel sacrifica un cordero, ese cordero puro y sin mancha. Ese cordero desde ese momento comienza a ser tipo de Jesús, un sacrificio para que en ese tiempo se cubran los pecados de las personas. Y digo se cubran porque más adelante vamos a ver la diferencia entre el sacrificio de Abel o del pueblo de Israel en ese tiempo con el sacrificio del Señor Jesús, que es el sacrificio de Dios. Entonces, ese corderito tenía que ser puro y sin mancha. Y aquí tenemos el sacrificio de Abel, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Otro cordero, el de Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Abraham tiene un hijo por promesa de Dios y de repente, aunque para muchos parezca cruel, tiene mucho sentido la historia, Dios le pide que sacrifique a su hijo. Yo me imagino esa escena tan tremenda. Abraham diciéndole a su esposa Sarai, o Sara en ese momento ya era Sara, ¿sí? Porque Dios le cambia el nombre, y le dice, Sara,
Dios me pide que sacrifiquemos al único hijo que has tenido después de ser estéril. Es una escena impresionante. Y después entonces, notemos esto tan hermoso, que Abraham coge a su hijo y a 3 días de camino se encuentra con el monte y el hijo le preguntaba todo el tiempo, ¿y el sacrificio, papá? ¿Y el sacrificio, papá? Y esta respuesta de Abraham es la que toma muchísima importancia con respecto al tipo de Cristo. Dice Abraham, Dios se proveerá el sacrificio. Cuando llega el momento de Abraham sacrificar a su hijo, Dios envía a un ángel que le dice, detente, porque Dios ha visto tu corazón, y desata a su hijo, y de repente entre las ramas hay un cordero, un cabrito, inocente, macho, limpio, sin mancha, y es sacrificado en lugar del hijo de Abraham, lo que hace tipo de Cristo, porque Cristo es sacrificado en lugar de nosotros. Amén. Cosa impresionante. ¿Quién más es Jesús en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, la escalera de Jacob. ¿Recuerdan a Jacob? Jacob luchó con el ángel. Sí, hay una canción. Por una bendición. Hay una canción cristiana muy bonita. Lo tremendo es que esa escalera que conectaba, que vio Jacob, por la cual bajaban los ángeles con bendiciones y subían los ángeles al cielo, y en la parte de arriba se veía el trono. Esa escalera es la conexión de Dios con los hombres. ¿A través de quién? De Jesús. Esa escalera es tipo de Cristo, aunque en esa escena hay muchos tipos de Cristo, hay muchas cosas relevantes, muy importantes. Amén. Y el último que vamos a tomar hoy es el cuarto horno en el cuarto hombre en el horno de fuego en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes esa hermosa historia en la que el pueblo de Israel fue trasladado, deportado a Babilonia, y tenían un rey bastante influenciable, porque era influenciable este hombre? Y sus líderes le dijeron, ¿qué te parece si te eriges una imagen y el que no adore la imagen del rey que sea quemado en el horno de fuego? Y al rey le pareció muy buena idea, apelaron a su ego. Y de repente hace la imagen, y cuando suenan todos los instrumentos de música, cuando salen todos los cantores, cuando, mejor dicho, esto es una fiesta tremenda, todos, absolutamente todos se inclinaron, excepto estos 3 jóvenes hebreos. Imagínense, de toda una nación hebrea que sabía que existía un Dios y que no debían adorar imágenes ni a otros dioses, solo 3 decidieron obedecer: Sadrach, Mesach y Abednego, en sus nombres babilonios. Y cuando de repente los meten, dice que los hombres que los lanzaron al horno de fuego murieron a causa del calor que había en el horno, y sin embargo ellos 3 caminaban. Y de repente el rey de Babilonia dice, ¿no metimos 3 en el horno de fuego? ¿Por qué veo a 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Él estaba viendo literalmente al Señor, ¿qué? Jesús. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el que viene a rescatarnos. Cuando tú y yo somos íntegros y defendemos la integridad del Evangelio de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo viene a guardarnos. Así nos tiren al horno de fuego, cosa tremenda, ¿cierto? Este tipo del Señor Jesucristo. ¿Quién más es Jesús? Ya vimos que en el Antiguo Testamento hay muchos. Si quieres encontrar más, claro que vas a encontrar muchos. Jesús, la cuña, te puedes inscribir al Instituto Bíblico Fuente de Vida, que tan pronto, para mayor información, post cuarentena, continuaremos con nuestro Instituto Bíblico, ¿cierto? Jesús es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 30. Lucas capítulo 1, 30. Préndale. Así. Gloria a Dios. Buenas noches, bendiciones. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el que sigue. Y el 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y llamarás su nombre qué? Jesús. ¿Quién engendra a Jesús?
El Espíritu Santo. Yo explicaba, o le he explicado a la congregación en el Instituto Bíblico, junto con los maestros que hay con nosotros, que hay una ecuación muy bonita. Está María, José y Jesús. Como la Biblia dice que por un hombre, es decir, por Adán, el pecado entró al mundo, muchos van a decir, no, fue por Eva, el pecado fue por Adán, porque Eva fue engañada, pero Adán tuvo la oportunidad de escoger. Así que ese fue el error de Adán. Adán sí pudo haber dicho, no, si tú fuiste engañada y pecaste, lo siento, pero Adán decidió. ¿Listo? Por esa razón dice la Biblia que por un hombre el pecado entró al mundo. Así que por un hombre el pecado entra al mundo y por un hombre el pecado tiene que ser quitado del mundo, pero este hombre no podía venir de la línea sanguínea del hombre, de la simiente del hombre, de la simiente de Adán, de la simiente o la sangre contaminada de pecado. Por lo tanto, Dios elimina a José de la ecuación y pone al Espíritu Santo y viene entonces el Hijo de Dios. Literalmente Jesús es el Hijo de Dios y el ángel le dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Alguien alguna vez me preguntó, pastor, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento dice y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Pues la cuestión no es el nombre, sino el significado. El significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Y efectivamente Jesús, siendo el Hijo de Dios, es Dios y estuvo con nosotros y está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién más es Jesús? Jesús es el enviado por Dios. Juan 5, 23 y 24. ¿Qué dice Juan 5, 23 y 24? Buenas noches a todos. Juan 5, 23, 24 dice así. Dice, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. No honra al Padre que lo envió. Miren lo importante esto. Muchas personas, y personalmente creo en la Trinidad. ¿Sí? Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que solo creen en Jesús, a los que se les conoce como, pues, lo digo porque así los conocemos, como los Jesús solos. ¿Sí? Otros que solo creen en Jehová, que son los testigos de Jehová. Pero nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios en la Trinidad. Y el mismo Señor Jesús dice aquí, ¿para que honren a quién? Al Hijo. No, dice, el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre. Que fue el que lo envió. O sea, ahí mismo Jesús está diciendo que son dos personajes, ¿cierto? Sí, claro. El que se niega a honrar al Hijo, ¿cierto? Que es el enviado de Dios, no honra al Padre que lo envió. Esta palabra, lo envió, es la clave para entender que Jesús no es Jehová, no es el Espíritu Santo. Jesús es el enviado de Dios y es el Hijo. Él mismo dijo, el Hijo al que el Padre, ¿qué? Envió. Es importante entender esto. Miren, yo recuerdo mucho que a mí alguien una vez me discutía con respecto a que Jesús es el mismo Padre y que es el mismo Espíritu, pero la Biblia claramente nos muestra que son tres personas diferentes y las tres personas son Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, es decir, que está a la derecha. ¿Cómo puede estar a la diestra si es el mismo? Si la Biblia habla de estas cosas, no podemos pasarlas por alto, ¿verdad? Y a mí se me viene muchísimo a la cabeza en el momento en el que Jesús estaba siendo bautizado y dice que vino el Espíritu Santo en forma como de paloma, ¿sí? En forma como, no vino una paloma, sino en forma como, o en forma como de un ave, ¿sí? Y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La única sería que es un ventríloco que está jugando con los seres humanos, y yo no lo creo así, porque el mismo Hijo, en el tiempo de ser crucificado, se arrodilla y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si Jesús fuese el mismo Padre, no tendría que orarle al Padre. O cuando fue a resucitar a Lázaro, Padre, yo te hablo porque sé que me escuchas, pero lo hablo para que los que están aquí me escuchen. Si Él es el mismo Padre, no tendría que hablarle al Padre, ¿verdad? Entonces Jesús es el enviado por Dios como ¿qué?
como hijo de Dios. Amén. Número 3, ¿quién más es Jesús? Pues Jesús es Dios. Él nunca rehusó a ser adorado, ni aun cuando era niño. Ni siquiera cuando era niño. Mateo capítulo 2, versos 10 y 11. Mateo capítulo 2, versos 10 y 11. Es algo curioso que se tenga que quitar las gafas para leer. Yo se debería uno, pero bueno. Son de lejos, pastor. 2, 10 y 11. 10 y 11. Bueno, gloria a Dios. Y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Aun siendo niño, fue adorado. Y eso es algo muy importante. Esta es la parte de la historia en donde vienen los tres, entre comillas, tres, porque la Biblia en ningún momento menciona que son tres, los reyes magos, pero tampoco son magos, les decían magos porque eran astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos que estudiaban las estrellas, y eran de Oriente, eran orientales. Así como los ojos de la pastora Sara. Permítame, haciendo una aclaración pequeña, siempre desde pequeños o desde muy chicos a nosotros nos enseñaron, de pronto en otras religiones, que eran tres reyes magos, porque se suponía que si eran tres regalos, oro, incienso, entonces se asumía que eran tres los que venían, pero eso era una caravana Sí. de Y muchas Melchor, personas. Gaspar y Baltasar, de los Y nombres. los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar tampoco son confirmados porque en la Biblia en ninguna parte los nombra. Y en los Simplemente registros históricos. y- Aquí uno era negro, la cuota de los morenitos para el tema del nuestros racismo. hermanos afroamericanos, que los amamos mucho, pero pues Entonces- no era así. Dice que eran orientales. Sí, entonces un poquito aclaramos el tema de que era un grupo de visitantes y por el solo hecho de que los regalos eran oro, incienso y mirra, asumieron que eran tres los que los traían. Sí, muy importante. ¿Quién era el que llevaba el incienso? ¿Quién era el que llevaba el oro? O sea, como para saber quién era el morenito, ¿no? Gaspar. Esto es importantísimo porque la Biblia en ninguna parte, en ninguna versión, ni siquiera en la versión tradicional de nuestros hermanos de la iglesia tradicional católica, dice que son tres reyes magos, ni dice que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Sencillamente dice que son reyes del Oriente. ¿Listo? Hermoso saber esta parte, ¿por qué? Porque sí hay registros históricos en el Oriente, es decir, donde son los chinos y todas estas personas del Oriente, en los cuales aparece la fecha de una estrella que brillaba más que las demás. Sí existe ese registro histórico, por favor, búsquenlo. Y esa estrella coincide con el nacimiento del Señor Jesús. En mayo. No, ellos hablan de otro mallito que tienen ahí, otra estrellita. Pero sí existe ese registro histórico y coincide con el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ellos llegan y entienden que hay una profecía, porque ellos de alguna manera tienen la profecía del libro de Isaías y entienden que este es Jesús. Y lo primero que hacen es decirle al rey que es el Mesías, el rey prometido, y vienen a adorarle. Entonces, desde ese momento, el mismo Señor Jesús es adorado, desde el momento en el que nace. También en su ministerio es adorado. Jesús es adorado en el ministerio. ¿Recuerdan ustedes la historia de los leprosos? Cuando vienen 10 leprosos, que Jesús los sana, se van y solo uno regresa y se postra y dice la Biblia que lo adora. Jesús no le dice no me adores. Si ustedes se dan cuenta, él no rehusó ser adorado. Él en ningún momento dijo no me adores. En cambio los ángeles, cuando se postró la profecía en una de las profecías bíblicas, se postra el profeta a adorar al ángel y él le dice no me adores, Juan, y no me adores porque soy consiervo tuyo. Listo, los ángeles sí dicen no me adores, pero Jesús en ningún momento dijo no me adores. Y después también es el Dios
digno de ser adorado después de resucitar. Cuando Él resucita, hay dos mujeres, ¿cierto?, que están ahí, que son María y otra mujer, no recuerdo bien el nombre, y ellas se postran y lo adoran, y Él les dice, en el momento no me toques porque todavía no puedes tocarme, y lo adoran, y Él no les dice que no lo adoren. Listo, es más, hay un versículo, la pastora Sara tiene el versículo con respecto a ser adorado en el Nuevo Testamento, es Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito de Dios en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que Jesús nunca rehusó a ser adorado. Otra importante característica del Señor Jesús que se revela a los estudiosos de la Biblia está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a la vez. Jesús es yo soy. Jesús es yo soy. El yo soy es el nombre o el primer nombre con el que se identifica a Dios a los hombres. Esto está en Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué hizo esta salvedad? Muchos dicen, no, pero es que Jehová... Bueno, esto es algo que tenemos que estudiar con mucho más tiempo, de dónde viene el nombre de Jehová, por qué le llamamos Jehová, si realmente es ese el nombre con el que él se identifica durante muchos años. Y lo primero que sabemos, estudiando la palabra, es que esta es la primera vez que Dios menciona un nombre con el cual ser identificado. ¿Sí? Yo soy. Pero lo tremendo de esto es lo que ocurre en Juan 18, 4 al 6. ¿Qué dice? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, es tanto el poder que tiene ese nombre, el nombre de Jesús al decir yo soy, que los hizo caer en tierra. O sea, no es yo soy y todos, ay, nos tiramos. No, es el poder que hay en ese momento al confesar, al decir el nombre de Jesús. Entonces entendemos que el que se le apareció a Moisés en la zarza era ¿quién? Yo soy, Jesús. Jesús es yo soy. Amén. No, es que en la nueva versión dice, y dieron un paso atrás y se desplomaron. La palabra desplomar es caer a tierra como por una fuerza extraña o una fuerza misteriosa. Así dice la palabra, cayeron a tierra literalmente. Entonces ese es el poder de Jesús. Amén. Como hijo de Dios, como Dios, como el yo soy, el digno de ser adorado. Y por último, en el tema de quién es Jesús, Jesús nunca rehusó ser adorado como Dios. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, hablamos de la deidad. ¿Listo? En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el idioma original, en el hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, dice, en el principio creó Elohim. Elohim es un nombre de Dios en plural, no en singular, lo que indica que estaban los tres trabajando en la creación. ¿Listo? Entonces, Juan 5, 18, también lo encontramos en Filipenses 2, 10 y en Juan 10, 36 al 38. ¿Quién tiene Juan 5, 18? Juan 5, 18. Dice así la palabra en la Biblia, dice Juan 5, 18, dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo,
pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Se hacía qué? Igual Igual a Dios. ¿Listo? Entonces esto es importante porque el mismo Señor Jesús manifestaba que él también era parte de la deidad. ¿Listo? Filipenses 2:10. Y en Filipenses 2:10 dice así, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Nuevamente vemos que son dos personas, pero que él también es Dios. Debe ser adorado como Dios. Pastora Sara, ¿qué dice Juan 10:36 al 38? Dice así, al que el Padre sacrificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que el Padre está en mí y yo en él. Padre, está diciendo que él es Dios como deidad y que el Padre avala su deidad, que él está también presente en la Trinidad. Entonces, miren lo tremendo, la doctrina de Jesús nos enseña que él en la Biblia, nos habla de Cristo todo el tiempo, sí, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el enviado de Dios, Jesús nunca se rehusó a ser adorado, Jesús es el yo soy, amén, y Jesús nunca se reservó el ser adorado también como Dios. Y pastor, es importante también enseñarle a nuestros hermanos que él es 100% Dios, 100% hombre. Esto es importante tenerlo Muy claro. bien, claro que sí. Porque de pronto hay falsas creencias de que él es parte de Dios mientras estuvo en los cielos y en la tierra parte hombre, ¿sí? Suelen haber esas confusiones, esas falsas creencias, pero no. 100% Dios, 100% hombre. Claro, 100% Dios, al ser hijo de Dios, 100% hombre para hacer el sacrificio que Dios iba a hacer. Jesús es el Cordero de Dios, el que tenía que ser sacrificado, porque por un pecado por un hombre vino el pecado al mundo, por un hombre tenía que salir el pecado del mundo. Y este hombre fue sometido a todas las tentaciones y a todos los problemas, a todas las situaciones que todos los seres humanos somos sometidos. También fue tentado, también fue probado, también fue fortalecido, también tuvo miedo, también lloró, todas sus emociones se vieron latentes en la palabra, y encontramos su vida y sus obras en los evangelios y en el Nuevo Testamento, y encontramos lo que había de venir con él en todo el Antiguo Testamento. Este es Jesús, la doctrina de Jesús. Hay quienes afirman, equivocadamente, que Jesús fue un ángel enviado de Dios. Esto lo afirman porque la Biblia dice en muchas ocasiones, refiriéndose a Jesús, como el ángel de Jehová, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando habla del ángel de Jehová es porque en esa época no conocían a Jesús, no iban a decir Jesús, ellos no sabían, ni siquiera pensaban en el nombre, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes. Y el profeta Jeremías, cuando habla de que está el sacerdote Josué, ¿sí? Y que está frente al trono del Padre y del Hijo, dice, a la diestra de él estaba el ángel de Jehová. Y cuando dice eso, dice que el ángel de Jehová le cambió las vestiduras y le perdonó los pecados. Y solo Jesús perdona los pecados. Amén. No al Papa. Solo Jesús puede perdonar los pecados. Amén. Entonces, ahí encontramos que ese ángel de Jehová es Jesús. ¿Listo? Por esa razón algunos dicen que fue un ángel enviado de Dios. No, él es el Hijo de Dios. Hay otras creencias que dicen que él fue un hombre que llegó a ser Dios. Digamos Hércules que tuvo que lucharla para volverse Dios y para eso tenía que hacer un sacrificio, así como la creencia de los dioses griegos. No, Jesús 100% hombre, 100% Dios.
Este es Jesús, esta es la doctrina de Jesús. Si a ti te enseñan algo diferente, no es sana doctrina. Si a ti te dicen que Jesús no es Dios, no es sana doctrina. Si a ti te dicen que Jesús es Jehová, no es sana doctrina. Si a ti te dicen que Jesús solo era un profeta, no es sana doctrina, porque él mismo dijo varias veces que él era el Hijo, o que él es el Hijo de Dios. Amén. Si a ti te dicen que Jesús era un loco, mucho menos. No es sana doctrina, porque la doctrina nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, 100% hombre, 100% Dios, y es el Cordero de Dios. Amén. Esta es la doctrina de Jesús. Lo hicimos abuelo de pájaro, porque lo que viene es muy importante para el conocimiento de toda la iglesia. Y es la doctrina de las obras muertas. Ah, qué cosa tan tremenda, porque Pablo habla acerca de las obras muertas, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué son obras muertas? Para que sea el fundamento de la doctrina de la iglesia, pues debe ser muy importante, ¿verdad? Muy sencillamente, iglesia, obras muertas son todo lo que nosotros hacemos para ganar favores de Dios o de los hombres. Escúcheme muy bien nuevamente, que son doctrinas doctrinas de obras que son muertas, que son obras muertas. Todo lo que hacemos, todos los esfuerzos humanos que hacemos para ganar favores de Dios y de los hombres. A eso se le conoce como ¿qué? Obras muertas. ¿Por qué son obras muertas? Porque los favores de Dios, las bendiciones de Dios son gratuitas. Son gratuitas. Es un regalo, se le conoce como un don de Dios, el regalo de Dios, la gracia. Eso es gratuito. Si alguien hace algo para la salvación del alma, ¿eso qué es? Obras muertas, porque Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, ¿cierto? Para perdonar nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer, dice la Biblia en Juan, es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no se compra con dinero. Amén. Amén. Así que si tú, ya extrañábamos ese amén en las predicaciones, ¿cierto? Así que si hay alguien que le dice a usted, mi hermano, ¿cuántos pactan con 1 millón para la salvación de su primo, de su tío, de su hermano, de su amigo, de su vecino? ¿Cuántos aportan 500 por la salvación de su suegra? Le bajaron, ¿cierto? Le bajaron la cuota. Se está demorando en la cuota. Eso es una obra muerta, y con amor lo digo, lo están timando, lo están robando, porque la salvación es gratuita. Gratuita. Usted no puede dar dinero, porque incluso lo hacen pecar cuando hacen estas cosas. Porque la Biblia dice que no debemos pisotear la sangre de Cristo. Y si tú crees que pagando con dinero alguien se va a salvar, literalmente estás diciendo, Jesús, tu muerte en la cruz no es suficiente, creo que vale más este 1 millón, estos 100,000, estos 200,000, que yo voy a pactar por su salvación. Y la Biblia no habla de eso. Eso es una obra muerta. A eso se refiere con las obras muertas. Amén. Por ejemplo, ¿qué no es una obra muerta? El arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento tenemos salvación. ¿Qué dice 1 Corintios 7, 9 y 10? 1 Corintios 7, 9 y 10. Dice así, 1 Corintios 7, 9 y 10, dice, en realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Bien, aquí está hablando de que el Dios a cada uno le dio ¿qué?
dones. Dones. A uno le dio unos, al otro le dio otros. Todos los seres humanos venimos con ese regalo de Dios, con un don, con un don. ¿Eso es qué? Gratuito. Yo no puedo pensar que haciendo ciertas cosas aparentemente espirituales, que no son malas, voy a recibir las cosas. ¿Sí? Como por ejemplo, la persona que ayuna para recibir los dones del Espíritu Santo. Yo ayuno porque soy salvo y porque entiendo lo que Jesús dijo con respecto al ayuno. En la palabra está escrito. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, ya hablando de la parte ministerial, que hacen cosas no para exaltar a Dios, sino para conseguir cargos dentro de una iglesia o una congregación. Entonces yo voy a la oración todos los días para que vean que soy espiritual, y como me ven espiritual, entonces me empiezan a delegar responsabilidades y voy haciendo una carrera ministerial. Esos son obras muertas. ¿Por qué? Porque lo que yo hago en una congregación X y Y en la que estés o en nuestra congregación, lo hago porque amo a Dios. Precisamente aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros desconocemos la palabra, cuando no estudiamos la palabra, cometemos esos errores, porque yo creo que, bueno, yo personalmente hablo por mí, de pronto pude haber hecho obras muertas. De pronto yo, por querer mostrarme, hice muchas cosas en mi juventud, y todo es porque desconocíamos la palabra. De modo pues que démonos cuenta cómo el estudio de la palabra nos enseña cosas, y esas cosas nos van llevando a una cantidad de conclusiones, y podemos entender mejor la palabra. Claro que sí. Muchas gracias, porque ese aporte es importante. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros que, por ejemplo, para poder estar en un ministerio, ¿sí? Llamémoslo el ministerio de alabanza, que es el que más la mayoría de las personas más quieren estar, dice, bueno, como quieres estar en el ministerio de alabanza, entonces tienes que estar todos los días en tal reunión, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y yo hago esas cosas no para adorar a Dios. Escúchenme, porque es que esto es importante, y si no, después entonces la gente va a pensar que entonces tiene que dejar de orar, tiene que dejar de estudiar, tiene que dejar de, ¿sí? No, yo hago esas cosas no para adorar a Dios, sino para poder estar en determinada posición social, ¿sí? En determinado cargo ministerial, ¿cierto? Y entonces ya ahí sí poder ser reconocido. Es que algo que yo he aprendido en los años que llevo en el Evangelio es, o sea, toda mi vida, es que lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios no lo debemos hacer para ser salvos. Lo hacemos es porque ya somos salvos. Es como el hijo que obedece porque él sabe que el papá le va a dar de pronto una recompensa. Por eso ahí está su obediencia, más no es la motivación correcta. Exactamente, muy buen aporte, porque resulta que para allá íbamos. Resulta que hay personas que hacen cosas en la congregación o la iglesia, la que sea, para ser salvos. Pero la situación es que el problema de la salvación no es por las obras que tú haces, porque dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe, para decir yo me gané la salvación, yo pagué para que sacaran el alma de mi tío del Averno y la llevaran al cielo, porque eso no funciona así. Claramente la Biblia dice que lo que yo hago en la obra de Dios es porque ya soy salvo. Si la iglesia no entiende esto, entonces pueden venir los estafadores y decirle que si usted no da X cantidad de dinero, entonces usted no es salvo o su familia no es salva. Y eso no funciona así. Perdón. Y hay también otras situaciones de que muchas veces nosotros hacemos las cosas en la iglesia por miedo. ¿Por miedo? Por miedo, porque nos dicen, bueno, si usted no hace tal cosa, o si usted no se congrega, o si usted no ora, o si usted no viene a los ayunos, entonces por eso es que su familia está así, por eso es que le va como le va. Entonces ya uno no lo hace por amor, sino lo hace por temor, por miedo a que si yo no fui a la iglesia y no me congregué, entonces algo me va a pasar o le va a pasar. Le cae el mal de ojo. Sí, desafortunadamente se ha vivido estas cosas. Y esto es muy importante, Paz, porque resulta que hubo un tiempo, y todavía existe esa situación, en donde el pastor
supuestamente maldice a las personas porque no hacen lo que él quiere. Y mi pregunta es, ¿a quién pertenezco yo? ¿Al líder, al pastor o a Dios? A Dios. Claramente pertenezco a Dios. Entonces la Biblia me enseña a mí que yo no debo tenerle miedo a los hombres. Yo debo sujetarme a mi pastor si mi pastor camina conforme a los preceptos bíblicos. Amén. Yo no tengo por qué tener miedo. Es que el pastor me maldijo. Usted sáquese eso de la cabeza. Porque si usted es un hijo de Dios y es obediente a la palabra de Dios, puede ser el rey Pepinito, pero a usted nadie lo va a maldecir. Porque Dios lo está bendiciendo. Y si Dios lo bendice, ¿qué hombre lo va a maldecir? Entonces, todo eso son obras, ¿qué? Muertas. Sí, y por eso es importante que nosotros adquiramos el conocimiento de la palabra, porque por no tenerlo es que nosotros nos dejamos influenciar de una u otra manera de nuestros líderes. Cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra, entonces nos es revelada la palabra, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué? Esto no es así, y es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Entonces Amén. Nosotros les invitamos para que también ustedes se inscriban al Instituto Bíblico. Bien. Bueno. Yo les voy a contar, yo conozco un amigo que él estaba muy entusiasmado en la iglesia a la cual asistía, y muy entusiasmado, y él soñaba con pertenecer al equipo de audiovisuales, y él se mostraba y él se preparaba, pero siempre el líder le decía que tenía que estudiar y que tenía que estudiar, y lo tuvo ahí mucho tiempo, hasta que esta persona se dio cuenta que le daban la oportunidad a otros, y que él, que se estaba mostrando, nunca tuvo esa oportunidad. ¿Cómo terminó? Apartándose de los caminos, yéndose de la iglesia. Entonces démonos cuenta cómo nosotros a veces, cuando hacemos una cantidad de cosas para el hombre, para mostrarnos para el hombre y no para Dios, terminamos frustrados, decepcionados. Este no me dio la oportunidad, esto aquí no me sirve, yo más bien me voy. Entonces, es que ahí es el punto en el cual se conecta el hecho de entender que las obras muertas no traen salvación, traen condenación. Para terminar, voy a dar 5 cosas que son gratuitas, ¿que son qué? Gratuitas, escúcheme bien, en la palabra de Dios, que vienen por obediencia a la palabra de Dios, y no por dar dinero, o por hacer obras, o por ayunar más, o por orar más, o por hacerlo para que los hombres me miren. No, vuelvo a hacer el paréntesis, no estoy diciendo que no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que leer, no, al contrario, hay que hacerlo cada vez más, ¿sí? Pero cuando la intención de mi corazón es para poder obtener estas cosas y no para adorar a Dios, entonces no viene la bendición. Estas cosas son las siguientes. La primera, la justificación. La justificación es gratuita. ¿Qué es la justificación? Cristo muere en la cruz del Calvario para justificar mis pecados. Eso es gratuito. Cuando a mí me dicen, pacte para que sus pecados sean justificados, para que usted sea perdonado, me están robando. Escúcheme bien, iglesia, porque la Biblia dice que eso es gratuito. Eso lo encontramos en Romanos 3, del 21 al 24. Vamos a tomar apunte, de hoy en 8 días vamos a ampliar el tema. Listo, a profundizar. Segundo, el perdón de pecados. Esto es gratuito. El costo del perdón de tus pecados y de mis pecados fue la sangre de Cristo. No hay millón de nada que pague, que pague los pecados. Escúchame bien, porque Jesús dijo que esto es así. Eso lo encontramos en primera carta de Juan 1:9 y Romanos 10, 8 al 10. De hoy en 8 días vamos a ampliar el tema. Tercero, la sanidad física. Qué cosa tan impresionante para ver yo en estos tiempos, cómo la gente engaña o cómo se dejan engañar por la sanidad física. Ay, porfa, mire, estoy pactando para que se sane mi trío de cáncer, de que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene el hígado, que tiene las uñas, que se le encarnó, que la muela, que se le... Y pagan o llevan su dinero de una manera errónea. Esto es una obra muerta, porque eso es gratuito. Por sus llagas fuimos nosotros curados, no por tus millones ni por tu dinero, por las llagas de Cristo. Esto es gratuito. Todo lo que se pague con nuestros esfuerzos son obras muertas. Cuarto, la prosperidad.
La prosperidad. ¿A alguien le han dicho en alguna parte, no sé, no levante la mano ahí en donde está, pero a alguien le han dicho, vamos a pisar, vamos a sellar esta palabra con una ofrenda? Yo lo he visto muchas veces y estoy seguro. Vamos a sellar eso. ¿Quién sella esta palabra con 100,000? Eso es un robo. Porque la prosperidad viene por el hacer crecer nuestra alma. Amado, Como tú dices, vamos a profundizar. vamos a profundizar de hoy en 8 días porque, los versículos que es importante sostienen. que la iglesia sepa que la prosperidad de Dios no es dinero. No es dinero, exactamente. Pero sí, la gente piensa que ser prosperado es tener mucho dinero. Y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a profundizar de hoy en 8 días porque ya se nos acaba el tiempo. Y el último, el bautismo del Espíritu Santo. Esto es muy importante y muy delicado. En la Biblia hay un pasaje en donde un hombre ve cuando los discípulos están ministrando y se ministra el Espíritu Santo llena a las personas y ellas comienzan a hablar en lenguas, que eso es un tema pues bastante amplio. Y hay un hombre que les da dinero y les dice, denme lo que ustedes tienen. Y el apóstol le dice, tu dinero perezca contigo. Simón, ¿cierto? Simón el mago, claramente dice que él practicaba la brujería y que él quería tener lo que tenían los discípulos. Y él les va a pagar y ellos dicen, tu dinero perezca contigo. Porque no es con dinero y mucho menos el Espíritu Santo. Esto es muy delicado. Esto es muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer cosas para recibir los favores de Dios. Lo único que podemos hacer es obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Dice, honra a padre y madre y serás prosperado en todo lo que hagas. Guarda mi palabra y serás prosperado, bendecido. Muchas cosas que a veces hemos pasado por alto solo porque a algún chistoso le pareció que la gente tenía tanta necesidad de recibir cosas que era capaz hasta de pagar. Pero esto hay que cortarlo de la iglesia. Esto no debe estar en la iglesia. Amén. Las cosas de Dios son gratuitas. Solo necesitamos seguir el camino correcto y ese camino es la palabra Amén, de Dios. gloria a Dios. Pastora Sara. Quería añadir que el Señor realmente, Él quiere una iglesia sana. Amén. El Señor Jesús, estamos hablando acerca de la sana doctrina, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios quiere una iglesia sana, amén. Y vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, vamos a aprender mucho para que podamos llegar a ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Una iglesia que realmente enseñe la palabra al que no la conoce, la palabra de verdad, amén. Ese Amén. es el propósito. Claro y para que más sí. cuñas, después de todo esto, el Instituto Bíblico. Claro, estamos encantados de poder enseñar y poder estudiar la palabra. Como les comento, somos creyentes, mi esposa y yo desde niños, mis suegros también desde hace muchos, muchos años. Mis suegros también desde niños somos creyentes y todo este tiempo Dios nos ha preparado, y no solo a nosotros, sino a otros pastores en otros lugares en donde también se han dado cuenta que algo anda mal. Y necesitamos conocer la doctrina. Que hablen la Biblia no quiere decir que sea sana doctrina. Debe sujetarse a esto. La primera, la doctrina de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Dios, mi Salvador, mi Redentor. Amén. Él es mi Señor. Y también Él es todo para mí. Y segundo, las obras, la doctrina de obras muertas. Todo lo que yo haga por ganar simpatía o por ganar favores de Dios o favores de los hombres, desconociendo que Dios ya me dio algunas cosas y que lo único que tengo que hacer es obedecer su palabra, son obras muertas. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos estudiar en esta noche. Te damos gracias, Padre Celestial, porque grandes cosas vienen, porque estás levantando un pueblo que te ama, que te busca y que te adora, porque estás buscando, Señor, gente que quiera realmente escucharte y escuchar tu palabra. Te pedimos que de hoy en 8 días nos permitas tener, Señor, una conexión fija, estable también, Señor, a través de las redes, o que ya acabes con la cuarentena, Señor, como tú bien lo planees, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Somos tu iglesia. Somos tu familia, somos fuente de vida. Dios los bendiga. Cristo está fuera.